Amén. Dios bendiga. Hoy, como les decíamos, vamos a estar hablando acerca de cómo se agrupan los espíritus inmundos. A la hora de hacer una liberación es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo sé la agrupación de esos espíritus, cómo operan, cómo ellos van dándole puertas, cómo ellos le abren una puerta a otros espíritus, cuando yo sé la manera en que se manifiesta cada espíritu, entonces yo voy a poder hacer una liberación en el nombre de Jesús excelente. O sea, el Espíritu Santo me va a guiar, pero me va a guiar en base a lo que yo sé, en base a lo que yo conozco. Por eso que un ministro de liberación nunca deja de aprender, porque siempre el Espíritu Santo revela. Yo estuve en una liberación en donde el Señor, la persona habló y dijo todo lo que pasaba. Claro, en base a lo que estaba viviendo, nosotros ya sabíamos los espíritus que estaban operando, pero luego el Señor comenzó a revelar. Y recuerdo que una hermana que estaba con nosotros comenzó, y fue su primera experiencia de liberación, y me sentí contenta porque dije, wow, qué lindo cuando el Espíritu Santo está. Y esa persona comenzó a recibir revelación de cosas que estaban sucediendo, de espíritus que estaban atacando esta vida. Y cuando lo llamábamos, comenzaban a salir. Entonces, el Señor da luz a través de la revelación, pero la revelación en base a lo que yo estoy también formándome y preparando. Amén. Entonces, hay un espíritu que opera, que se llama espíritu de amargura. Vamos a ver de manera muy detallada los pasos y la manera de operar de esos espíritus. Amén. El espíritu de amargura. Vamos a tener como base bíblica el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Amén. Hoy vamos a trabajar, como les dije, con el libro de Cerdos en las Alas. Hebreo, capítulo 12, versículo 15. Y vamos a estar leyéndolo con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, se hace una advertencia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la Biblia habla de la amargura. La raíz de amargura es un espíritu que está atacando mucho las vidas. Recuerde que nosotros decíamos que lo principal la Biblia habla de la obra de la carne y del fruto del espíritu. Las obras de la carne exactamente no la producen los demonios, son obra de la carne. Lo que pasa es que los espíritus inmundos, cuando nos abrimos una puerta de pecado a través de la obra de la carne, ¿qué ellos hacen? Ellos toman autoridad y entran entonces y toman el control, porque esa obra de la carne, como te impulsa a pecar, ellos entran por pecado. Entonces ellos controlan esa obra de la carne y entonces ahí se convierte en una atadura, porque bíblicamente la amargura es una obra de la carne. Pero como yo cuando entro en amargura, ¿a qué le doy pie? Le doy paso. Si estoy en amargura, si estoy en resentimiento, esto es un pecado porque le di pie a que entrara en mi vida. Entonces, al darle pie a que entra en mi vida, eso abre puerta a otro, entonces a los demonios. Y ahí entran y me manipulan con ese sentimiento. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la raíz de amargura es responsable de muchas turbaciones. La amargura que se guarda en el corazón por mucho tiempo abrirá la puerta a la invitación de demonios. Esta es probablemente la apertura más común para la actividad de demonios. En muchos casos, la amargura es hacia alguien dentro de la misma familia inmediata. ¿Qué pasa con la amargura? Sabemos que la amargura viene de una situación de tristeza y dolor por algo que se ha hecho. Y generalmente surge con personas cercanas en tu entorno. Comienzas a sentir amargura, te comienzas a sentir decepcionado por esto. Y entonces al darle paso, comienzas a abrir puerta a otros espíritus. Y ahí sí que ellos comienzan a tomar control de tu vida.
El espíritu de amargura mantiene vivos los incidentes que nos hirieron. ¿Qué hace? Cuando hay amargura es porque hay dolor. Y el dolor, ¿qué trae? Rencor. El rencor, ¿qué trae? Resentimiento. El resentimiento entonces se convierte en una falta de perdón. Mire cómo va. Y se va encadenando tan fuerte que la persona siente tanto odio que se termina enfermando. Porque ellos van controlando y al darle rienda suelta a esos sentimientos, los demonios van atormentando más a la persona hasta que puede llevarlo al punto de matar. Hay gente que por odio, resentimiento y dolor han terminado matando personas. De hecho, yo escuché el testimonio de una mujer que mató a su marido porque el marido le fue infiel y ella nunca lo perdonó. Entonces, al no perdonarlo, el sentimiento de falta de perdón lo llevó a un odio tan grande que lo que le decía, mátalo. Porque eso es lo que hacen los espíritus. Los espíritus te van a atormentar y te van a utilizar a ti para destruir. Porque ellos saben que por su misma fuerza, por ellos mismos, ellos no pueden acabar con la humanidad. Pero ¿cuál es la finalidad? De ellos usarnos a nosotros mismos para acabarnos los unos a los otros. Porque saben que nosotros en la tierra, la autoridad de vida nos la dio Dios. Y Dios la quita cuando Él quiere. Pero yo como humana, si me quito la vida, yo me la puedo quitar. Pero si me la quito, me pierdo. Entonces, ¿qué ellos están haciendo? Haciendo un trabajo en el mundo y aún dentro de la iglesia, para entonces ellos entrar y encadenar las vidas. Son espíritus bastante fuertes que van tomando lugar. Mientras más la gente va pecando, más ellos toman control. Y por eso estábamos hablando de agrupaciones, porque esos espíritus traen a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces, cuando usted sabe que la amargura entra, se junta con el resentimiento, la falta de perdón, el odio, el rencor, todo eso entra dentro de esto, porque te va llevando a una, entonces se van encadenando y ellos se van tomando control hasta que llega un momento que la gente se ciega de ese sentimiento. Y a veces dices que no, están tranquilos, pero nada más de mencionarle el nombre de esa persona, automáticamente se llenan de rabia, se llenan de rencor y ya dicen es que me quita la paz con solamente oír hablar de esa persona. Y ahí opera Dios. No, esa persona está atada. Cuando usted se encuentra en una situación de alguien que usted le está hablando y nada más con escucharlo hablar y comenzar a decir, es que esta persona, yo no la soporto. Es que no, por más que quiero, que no quiero saber de esa persona. Ya usted automáticamente sabe que hay una atadura de falta de perdón, de amargura, de resentimiento en la vida de esa persona. Y cuando ya comienza la entrevista y esa persona comienza a hablar del daño que le hizo, ya usted sabe, nada más con ella comenzar a hablar, ya usted sabe que ahí entró la falta de perdón. ¿Pero por qué? Porque usted lo sabe. Porque ya tiene el conocimiento. Amén. Entonces sabemos que una de las agrupaciones para entrar el espíritu de rencor, de falta de perdón, de resentimiento, es por la amargura. Amén. Gloria a Dios. Si me escriben, no puedo leerlo. Al final vamos a tener una parte en donde vamos a hacer preguntas, porque no puedo hablar y leer a la vez. Entonces ustedes lo anotan y luego me lo escriben. Lo anotan y luego lo hablan. Amén. Vamos a hablar de otro espíritu que también se encadena. Es importante conocer la rebeldía. Ahí ve gente que usted comienza a verlo, a tener actitudes rebeldes. ¿Y por qué esa actitud? Esa actitud parte de que hay un espíritu de rebeldía. Vamos a ver. La rebeldía es el espíritu del anticristo, que la Biblia lo habla. De desobediencia y de falta de respeto por la autoridad. Dios ha establecido la autoridad en el hogar, en la iglesia y en el gobierno civil. Dios mismo es nuestra suprema autoridad. Afirmar la obstinación por encima de cualquier nivel de autoridad
es el orden divino de Dios. Es agradar a los demonios. Es agradar a los demonios de la rebeldía. Para mantener esta área liberada se necesita una completa sumisión a toda autoridad constituida por Dios. Cuando usted ve una gente que dice, yo no me someto a nadie, yo nada más me someto a Dios, en las iglesias aparecen ese tipo de personas que no se someten. Eso es un espíritu de rebeldía. Cuando hay personas así, muchas veces en las iglesias se tienden a aislarlo y decir, fulano de tal es una persona muy conflictiva, es un rebelde, vamos a dejarlo tranquilo. Son espíritus que como esa persona le dio cabida, abrió puerta de pecado, ellos entraron y esa área la toman y hacen que ellos vean todo mal. Ese tipo de personas son personas que siempre están criticando, siempre haya un defecto. Siempre el mensaje estuvo mal, o la persona está mal, o el pastor no sabe hablar, o el miembro, o el líder, ese líder dice que cree que sabe, ese no sabe nada. Andan por los sitios sin autoridad, paran de un sitio a otro, de una iglesia a otra, y van de sitio en sitio, y en todos los sitios encuentran algo mal. Esos son espíritus de rebeldía. Ejemplo, los hijos que no se someten a los padres, que los padres le dicen las cosas, y ellos que no se someten, rebeldía. Gente que no respetan las leyes terrenales tampoco. Entonces, ¿qué hacen esos espíritus? Le dan un aire de superioridad. Y la rebeldía es aplicada al anticristo, porque el anticristo se levanta contra lo que es Dios y se rebela. Por eso Satanás es el príncipe de la rebeldía. ¿Qué él hizo? Se rebeló contra Dios. La rebeldía es rebelarse contra la autoridad. Entonces tenemos que visionar eso. Cuando vemos a una persona así, y ya no hablando del mundo, porque ya el mundo sabemos que el diablo lo usa como títere, como quiere. Pero en las iglesias ese tipo de problemas estaba pasando. Y lo que terminan haciendo es echando a esa persona de esa iglesia. No lo llevan primeramente a orar a Dios. Llevarlo a esa oración y a que Dios prepare la vida de esa persona para llevarlo a una liberación. Orar para que Dios le dé la convicción de que es un problema espiritual que tiene. Entonces esa persona lo sacan de una iglesia y sigue con el problema y por eso va a otra iglesia y como él lleva la rebeldía por dentro, él va dividiendo y echando contaminación en los sitios. ¿Y cuál es la situación? Es entrar a la raíz del problema. ¿Qué es? Liberar a esa persona. Ahora bien, esa persona necesita reconocer que tiene el problema. Y muchas veces, como es un espíritu que lo ataca, el espíritu de rebeldía trae otro espíritu con ellos. Porque las personas que están en esa rebeldía son rechazados. Entonces, eso lo hace ser más rebelde. Que vamos a ver por ahí, más adelante, ese espíritu de rebeldía, ¿qué hace que entre? La rebeldía da pies al rechazo. La rebeldía también llega cuando hay maltrato. Cuando, ejemplo, una persona, los niños que son maltratados, si usted ve cuando, ejemplo, el papá lo maltrata, llega un momento que le dan golpe y le da igual. ¿Por qué? Porque entonces como entró el dolor por el maltrato, porque una cosa es, dice la palabra que nosotros debemos de corregir, pero cuando llega el maltrato trae odio, dolor y también rebeldía. Se rebelan porque es una manera como de crear una protección. Una barrera de protección. Entonces, en el mundo espiritual está sucediendo un problema. ¿Y qué hay que hacer con esa persona? Hacerle entender de que tienen un problema espiritual. Y la solución no es rechazarlo. La solución no es aislarlo. La solución es sanarlo. Por eso es que esa persona rebelde, ellos crean un vínculo en los demonios que hacen, que ellos se vuelvan rebeldes para que nadie los toque, para que nadie le haga daño. Y ellos creen que se están autoprotegiendo y lo que los demonios están haciendo es que ellos reciban rechazo. Entonces es una puerta de doble vía. Me rechazan por yo ser rebelde, si me rechazan por yo ser rebelde y eso aumenta mi rebeldía para yo hacer daño a otro. Y eso es lo que hace Satanás. Utilizar a las personas para que se vayan haciendo daño de una u otra manera unos a otros. Entonces, ese caso yo lo he visto.
que cuando la persona es así lo aísla. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué hay que hacer en un punto de una persona rebelde? Es como una persona que está enfermo, pero no sabe que está enfermo. Y como no sabe que está enfermo, no va al médico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a esa persona? Sentarse con ellos y decirle por la palabra y por el conocimiento como liberador que usted, que Dios le dio esa área, a decirle qué pasa, cuál es el problema que está pasando. Ahora bien, esa persona necesita ayuda, estamos dispuestos a ayudarte. Hay una cuestión espiritual que está pasando en tu vida y por la palabra el Señor nos ha dado la autoridad para trabajar en ti. Dios tiene propósito contigo, pero hay un Satanás que no quiere que tú llegues al propósito. Entonces te vamos a ayudar, vamos a ayudarte. Entonces cuando esa persona está dispuesta a recibir la ayuda, esos espíritus que van a hacer, a salir corriendo, esos espíritus que van a hacer soltar esa vida. Y entonces usted va a ver cómo esa vida va a comenzar a cambiar. Cómo esa persona van a comenzar a trabajar de una manera diferente porque los ojos se le van a abrir. Y hay mucha gente que ha estado en rebeldía y cuando recibe liberación son las personas que mejor trabajan. Son las personas que se entregan. Porque lo que tenían era un espíritu que los estaba, ¿qué era? Utilizando. Pero cuando ya fueron descubiertos y esa persona decidió ser libre, entonces esa persona viene, ya ella se llena como vaso y es una persona con una herramienta tremenda. Generalmente esas personas que son así tienen un liderazgo fuerte. Esas personas que son rebeldes en las iglesias, que todo le parece mal, todo tal, luego comienzas a ver que tienen una herramienta de liderazgo tremenda. Y cuando están llenos del Espíritu Santo, entonces esas cualidades espirituales que Dios le dio comienzan a fluir. Amén. Entonces se sana esa vida porque es un alma. Vamos a ver otro espíritu, que ese espíritu opera muchísimo, el espíritu de control. Hay gente que son controladora y ni se dan cuenta. Gente que quieren controlar al hijo, quieren controlar la iglesia, quieren pastores controladores, padres controladores. Eso se conoce, se ve. Y el que tiene el discernimiento de espíritu y el que conoce en liberación cómo operan esos espíritus, desde que usted vea a la persona, sin tener que la persona sentarse a decirle lo que le pasa, usted va a saber que es un espíritu controlador, que quieren controlar a la vez todo. Ese tipo de espíritu creen a la gente autosuficiente. Si yo no estoy, la cosa no se va a dar bien. Si yo no estoy, porque yo tengo que controlar lo que hay. Y pierden el sueño, tengo que estar aquí, quieren estar en 10 sitios a la vez. Son espíritus controladores y esos espíritus van absorbiendo. Por eso es que digo que aún de la bendición de usted hacer la obra, tiene que tener cuidado. Hacer la obra es una cosa, pero cuando usted pierde la comunión con Dios, a los demonios no le importa que tú hagas mucha obra. A los demonios lo que le importa es que tú hagas la obra que Dios quiere que tú hagas. Entonces, el controlador hace más de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no es hacer mucho, es hacer lo que Dios te manda. Y el controlador no deja al otro que se desarrolle, porque quiere controlar y no descansa en Dios. Y esos espíritus que hace agotan espiritualmente a esa persona y anulan a los demás. Porque cuando te controlan, tú terminas siendo anulado porque no te dejan tomar decisión, no te dejan direccionarte como tú quisieras. Amén. Vamos a ver cómo opera el espíritu controlador. Los espíritus de control se encuentran en casos como lo siguiente. Un padre que muestra un control antinatural sobre su hijo ya crecido, que se meten en el matrimonio, se meten en todo, algo así, cocina así, mira esto, y se meten y controlan lo mínimo. Y cuando usted ve esto, generalmente los espíritus controladores saben dónde operan. Operan en gente que no tienen, que tienen la estima baja. Entonces ellos saben a quién atraer. Atraen a personas que tienen un problema de autoestima. Y lo hacen, ¿qué hacen? Lo anulan. Y es tan fuerte que el controlador cuando no está, a veces un hijo que está siendo absorbido por el papá, mamá, tengo que ir a trabajar, ¿con qué ropa voy?
o tengo que hacer esto. ¿Cómo lo hago? Porque ya está tan absorbido por el control que perdió la identidad. Y aunque usted no lo ve, eso, hay espíritus que operan de esta manera. Parece algo sencillo y sutil, pero es real. Una cosa es un padre que, claro, esté pendiente de sus hijos, pero hay padres que le quitan la identidad a los hijos y lo absorben, y cuando se ven lejos de los padres, no saben qué hacer. Yo no sé qué decisión tomar, no sé cómo hacerlo, porque lo controlan. Una cosa es cuidado, reposo. Claro, un padre siempre para los hijos es buen padre. El padre de los hijos, por más que crezcan, son hijos, son sus hijos. Pero hay algo, el control es más allá. Vamos a seguir viendo. Otra cosa, un marido o una esposa que domina al cónyuge, todo eso lo vemos, controla, y él dirige o ella dirige. Un ministro que es un dictador y no un pastor, que las cosas se hacen así, o sea, que creen que en vez de dirigir una obra, ellos mandan a la gente y se hacen dueños de la gente. ¿Y eso qué hace? Que las vidas se hieran, que las vidas se descarríen, y eso es lo que quiere Satanás y sus demonios, que operen así. Pero cuando alguien, por ejemplo, en una iglesia se trabaja con dictadura y control, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no es el que está dirigiendo esa iglesia, porque se está dirigiendo por lo que el pastor piensa o quiere. Pero la Biblia le dijo, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Dirigir, guiar, no mandar, no crear una autoridad de que eso es así porque yo lo digo. Y lamentablemente ese tipo de situaciones están destruyendo vidas, ese tipo de control. Sigue diciendo, los métodos de control pueden incluir falsas visiones. Mira hasta dónde puede llegar. Por eso es que el espíritu de control es un demonio que luego entonces trae cosas engañosas, porque como no opera Dios, como no está Dios, entonces comienzan ellos, los demonios, a controlar y a dirigir la vida de ese pastor. Y comienza a haber falsas visiones, oiga, porque ya esa persona ni se da cuenta, ha muerto espiritualmente de una manera tal que comienza y se engaña y cree que está bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que sienten que están pero bien y los demás están mal. Pero es porque ese espíritu, como abrieron puerta al pecado, la Biblia habla del entendimiento entenebrecido, que ya ellos, como perdieron el temor, llegó un punto a creer que yo también. Y entonces se ¿cómo diría esa palabra? Se lo creen porque llegó el engaño. Entonces, ¿qué trae? Trae falsa visión, falsas revelaciones, profecías falsas y cosas semejantes. Tal control se compara o se iguala con la hechicería que busca controlar a las otras personas y hacer que haga lo que se quiere, ya sea que se sepa en una forma muy clara o sin saber el empleo del poder de los espíritus del mal. El ministro de liberación también debe de estar preparado para ministrar a las víctimas de los espíritus del control. Haga que las personas dominadas renuncien a todo control demoníaco y que declaren su libertad de las ataduras, como sabe en la liberación de Cristo, en la libertad que Cristo Jesús sanó, y en forma firme rechacen cualquier control posterior. Los individuos liberados deben de aprender a ejercitar su propia libertad y a tomar sus propias decisiones. Hay personas que entonces espíritus los anulan, que era lo que estábamos hablando, y se dejan controlar. Y están tan ya acostumbrados que ellos creen que ellos no valen, que si esa persona no decide por ellos, no pueden hacer nada. Entonces ahí es ¿dónde tiene que estar el ministro de liberación?
Cuando se le hace la liberación, lo primero que tienen que renunciar a todo control de esos espíritus. Renunciar. Y luego que renuncian, entonces se le da una orden que echarlo fuera. Amén. Entonces, cuando esos espíritus quieran venir a atacarlo, ¿qué es lo que hay que decirle? Ustedes no lo acepten. Ustedes ahora lo que tienen que hacer es declarar que su único control es Dios. Porque si, mire lo bonito del ministerio de liberación. Todas esas cosas las personas lo van viviendo y lo ven como algo normal. Por eso es que en el pueblo de Dios, nada, óigame, nada de lo que a nosotros nos pase es natural. El 99% de lo que le pasa al cristiano parte de lo espiritual. Y a veces hay cosas que parecen sencillas o parecen que, vamos, no pasa nada, algo sencillo, como decir algo natural. Bueno, lo que le pasó a Job, cuando le pasó todo lo que le pasó, que vino y los sabeos vinieron y le robaron a los animales. Bueno, pues mira, justamente vienen esta gente y me roban. Él nunca pensó que Satanás estaba detrás de eso. Entonces, ¿qué pasó? La conversación que Satanás tuvo fue donde Dios. Esa conversación fue en el espíritu, pero los resultados se vieron en lo físico. Y cuando nosotros entonces estamos en la visión de Dios, las cosas las vamos a discernir. Algo que yo le decía, hermanos, cuando usted tiene el discernimiento espiritual activo, no es que usted está buscando ver, es directamente el Espíritu Santo te lo revela. Hay algo que pasó hoy, que yo digo, wow, Señor, es increíble cómo, ¿verdad? Cuando uno está conectado en el Espíritu. Mire, estábamos en una liberación, hoy me tocó una liberación. Hay una blusa que la persona que estaba recibiendo liberación tenía una blusa. Tenía esa blusa, mire, por eso que es muy importante nosotros, cuando usted tiene el discernimiento activo, el Espíritu Santo te va a hacer sentir las cosas. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que compra. Ahora mismo hay muchas ropitas que tienen muchas cositas que parecen muy bonitas, pero dentro de eso, ahí hay cosas ocultas de símbolos demoníacos. Una vez me regalaron un vestido, no me acuerdo si fue un vestido, una blusa preciosa, óyeme, preciosa. Yo fui para la iglesia con ella. ¡Ay, qué bella! Cuando yo me estoy mirando, digo, cuando le veo, porque tenía muchas cositas, ahí muchos diseños, pero ahí tenía unos símbolos satánicos claros. Pero no se veía hasta que mirándolo, porque yo desde que veo ropas así tal, yo voy como fijándome muy bien para ver. Y al final, símbolo satánico ahí tapadito. Y esa blusa, esa señora, una blusa con muchas lentejuelitas, como lentejuelitas. Pero yo cuando estoy frente a ella, yo le veo una figurita que me llamó la atención, pero la verdad es que la miré, ¿verdad? Pero seguí en la liberación. Pero una de las hermanas que está ahí dice, esa blusa no me gusta. Y cuando la hermana dice, esa blusa no me gusta, la dueña de la blusa dice, es verdad que yo me la estaba poniendo y como que me sentía rara, pero yo también había visionado algo. Cuando fuimos a ver, ¿usted sabe cuál era uno de los símbolos que ni se veía, que estaba ahí? El símbolo del macho cabrío. Y el símbolo del macho cabrío es este, que eso simboliza ese demonio que tiene 3 dedos. Se me olvidó el nombre. Entonces, el símbolo del macho cabrío es este, que el Señor reprenda, que es un símbolo, que me cubro con la sangre. Entonces, tenía una que es mano, pero no parecía mano, parecía como si fuera una figura como de un jarrón. Miren, pero tenía el símbolo del macho cabrío. La gente que ha visto, si ustedes se meten a internet y buscan el macho cabrío, van a buscar el símbolo, que es un símbolo del Satán, del Abadón, creo que es, ese espíritu. Entonces parecía, pero el cuerpo y la mano, así como la pone, que eso lo usa mucho en los estos satánicos, lo van a ver.
Y es bueno que usted se meta a internet para ustedes ver cuáles son los símbolos satánicos. Pastora, es el Baphomet. El de Baphomet. Ese símbolo, Baphomet, que es, recuerden que nosotros hablamos de los principados, que son una serie de principados que operan. Los principados dijimos que ellos no entran en los cuerpos, ellos trabajan desde los aires, desde el aire, en los aires, ellos trabajan. Pero ellos tienen a su vez demonios que trabajan para ellos, con trabajos específicos. Amén. Entonces, miren cómo estaban el oculto. ¿Y qué ellos hacen? Ellos mandan a enviaciones a través de esas figuras. Eso es tan importante que por eso tenemos que tener cuidado. Lo que nosotros compramos, lo que nosotros, ejemplo, en ropa, en sábanas. Yo creo que si yo había dado esta revelación, pero hace un tiempecito, que yo tuve una revelación con las figuras de muchos dibujos animados, que el Señor me lo mostró. Óigame, esos son espíritus. Y esos espíritus en el sueño yo veía que yo estaba acostada en una cama. Y mira, era una inquietud que yo tenía en esa cama y me movía y me movía y me movía. Y cuando iba mirando, yo estaba arropada con una sábana que tenía de todo tipo de dibujos. El Señor me dio esa experiencia para que entienda qué le pasa a los niños en la noche, que a veces los padres dicen, ay, qué sabanita más linda de dibujos animados, que esos dibujos animados parecen inofensivos, pero son la mayoría de los dibujos de Disney, porque ustedes saben que Disney está pactado, y eso tiene una finalidad. Usted lo ve inofensivo, pero esos espíritus tienen una finalidad. Algunos traen rebeldía, otros traen depresión, otros traen lesbianismo, homosexualidad. Y usted lo ve como muy bonito y muy tranquilo y están haciendo un trabajo. Y yo me movía y me movía. Y recuerdo que cuando ellos salían de la sábana cobraban vida. Y de la sábana salían y se hacían el muñeco. Y yo veía que yo lo reprendía en el nombre de Jesús y lo mandaba y se iba como a un agujero. Y salían y yo vi nombres específicos como Mickey Mouse, como Winnie the Pooh, que ese Winnie the Pooh muy cariñoso, sí. Esos son espíritus demoníacos que se esconden ahí. Y traen a los niños rebeldía. Dora la Exploradora traen a los niños depresión. Y usted dice, pero si son juegos, juguetitos. Los juegos de Disney está pactado. Y sabe la finalidad de todo ese trabajo en sus niños. Es prepararlo en la adultez, en la niñez, para que en la adultez se metan en rebeldía. Y hay dibujos que a los niños lo enseñan a ser rebelde y a ser rabieta. Y hay niños pequeñitos que usted lo pone el móvil y están tranquilos. Quítele el móvil, lo que usted ve. Es increíble, un niño de 5, 6, 7 meses está con el móvil y no mira para aparte, es ahí. Y los padres ahora no, para que se esté tranquilo, denle el móvil. Y el diablo haciéndole un trabajo a sus hijos. Y eso me lo mostró Jehová, haciendo un trabajo. Y ellos ahí, no, dale, que déjelo para que se quede tranquilo, sí, así, solo así. Pero ¿ustedes creen que es normal que un niño se quede tranquilo mirando televisión, mirando muñequito? Algo está pasando. Póngale un muñequito cristiano para que usted vea a ver si va a querer. Se aburre. Porque esos espíritus están haciendo un trabajo. Todos los dibujos no son malos, no, todos no. Pero la mayoría sí. La mayoría así. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que como hijos de Dios, visionemos en el trabajo que los demonios están haciendo. Lo que están haciendo ahora con los dibujos, ¿qué sabe lo que están haciendo? Poniendo dibujos homosexuales. Y usted ve que sus niños están ahí entretenidos. Y usted le dice, yo quiero estar tranquilo y quiero leer la Biblia, pero ese niño no me deja. Déjame darle el teléfono. Y el niño calladito puede durar 2 horas. Y usted está aquí leyendo la Biblia y su niño alimentándose de cosas diabólicas. Eso es lo que está pasando. Y después usted lo ve a ellos que no pueden dormir. ¿Sabe lo que le pasó a un niño? Porque estamos hablando de liberación. Estamos hablando de liberación y todo eso entra. Yo tengo una amiga que ese niño comenzaba a ver juegos agresivos. Y él dice que ella dice que un día ella ve que el niño está mirando debajo de la mesa
y está hablando con alguien. Y él le decía que no, que no, que no, que no. Y ella decía, pero ¿con quién tú hablas? Con el muñequito que está dentro de la televisión me está hablando. Hermano, eso es real. Tenga cuidado. Mira que yo no sé por qué, no sé ni por qué hablé con ese tema. Tenga cuidado, mírelo, vea lo que sus niños están mirando. Satanás está haciendo un trabajo muy grande a través de la televisión y a través de los juegos. Ya hay programas exclusivos para los niños. Hay niños que nosotros vamos a trabajar el área de cómo hacerle liberación a los niños. Y hay niños que se le está trabajando con el tema de los videojuegos. Y hermano, es increíble los espíritus, cómo los tienen atormentados con los videojuegos. Y ya no estamos hablando solo de liberación de la iglesia. Yo escuché, no me acuerdo quién fue que me habló, de que hay un niño hace poco que tuvieron que internarlo, a llevarlo a darle terapia psicológica, psiquiatría, porque se metió tanto en los juegos que se terminó volviendo casi loco. Y era que no quería comer, no se bañaba, no hacía nada. Espíritu demoníaco que lo absorbe. Otro agarró, y justamente hoy estaba hablando con un chico español, que un niño viendo tantos juegos, y eran juegos de artes marciales, y él agarró un cuchillo porque él veía lo que estaban haciendo y agarró y le cortó la cabeza a su mamá. Aquí en España pasó eso. Y eso sin número de casos. Entonces, como cristianos, ustedes van a dejar que Satanás trabaje con sus hijos, y más los niños pequeños. Hay que tener cuidado. Porque a un niño de 7 meses que usted le quite el teléfono y esté pataleando y llorando y desesperado y hasta se alan el cabello, y luego cuando usted le dé el teléfono se queda tranquilo, ¿crees que es normal? ¿Usted cree que es normal? Vamos, miren, se me quedó el pelo levantado. Entonces, todo eso son espíritus demoníacos, y hemos hecho liberación a personas, a niños, le hemos hecho liberación. Un día de esto vamos a hablar de cómo hacer una liberación a niños. En el feto también entran. Todo eso son síntomas. Entonces, es muy importante ver ese tipo de detalles para usted poder hacer una liberación. Vamos a ver el espíritu de represalia. Mire cómo actúa. Este grupo es un grupo de demonios. Por lo general tiene una raíz en la amargura. El espíritu de represalia también trabaja con el de rebeldía. Recuerden que hablamos de rebeldía y de amargura. Esos espíritus trabajan encadenados. Procura devolver mal por mal. La represalia. Después usted ve una gente, bueno, no, fulano me hizo esto. Y dentro de la iglesia no perdonan. Y dicen, a fulano no le voy a dar. Y usted ve que a veces en la iglesia dice que le voy a cerrar el paso. Y esa persona no va a crecer, porque mientras yo pueda, le voy a cerrar la puerta. ¿Usted creen que Dios está trabajando ahí? No. Espíritus de represalia, que son espíritus que operan y trabajan para que las personas se llenen de resentimiento dentro de la misma iglesia. Esto está sucediendo. Cuando veamos como ministro de liberación este tipo de situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya sabemos que hay un problema. Y cuando, ejemplo, esa persona esté sentada en la silla y comienza, hay a veces que tú hay personas que nosotros hemos trabajado liberación que le decimos, tú tienes que perdonar. Y dicen, no. Cualquier cosa por esa persona yo no la perdono. Porque tienen un espíritu de resentimiento tan fuerte que dicen que no y que no. Pero para ellos poder recibir liberación necesitan renunciar. Le digo, si usted sabe que una persona no renuncia, no quiere renunciar, no pierde el tiempo. Porque el 99% de la liberación, o el 80% de la liberación de una persona depende de ella misma. Si no renuncia, no puede recibir. ¿Por qué dice la palabra? Porque si renuncia es que reconoce que pecó y pide perdón. Dice la palabra que el que no perdona, Dios no le va a perdonar. Entonces sigue la legalidad en el mundo espiritual. Recuerden que nosotros hablábamos que los espíritus son muy territoriales. Cuando un espíritu entra a una vida, ellos marcan territorio y ellos van a buscar toda la forma de no salir.
Pero cuando usted viene y pide perdón, mire hermano, ahí mismo, lo hemos visto. Y cuando confiesa, mire lo que pasó el domingo. Yo he hablado ya, lo hablé ayer, lo hablé el mismo domingo. Fue un matrimonio y un niño a mi iglesia el domingo. Por eso lo estoy diciendo. Usted, pastora, la pastora que están ahí, las hermanas que están ahí, ustedes van a comenzar a encontrar con personas con mucha necesidad. Porque cuando estamos trabajando liberación, esas clases es para eso. Porque ya es el tiempo y Dios le va a traer, le va a llevar a sus iglesias gente atada. Porque esa es su área. Mira, hermano, cuando llegamos a la iglesia, no estaban llegando gente atada. No pasaba nada hasta estos últimos días que hemos trabajado, en estos últimos tiempos. Están llegando gente atada. Llegó un hombre con su esposa y el nieto. Llegó él, entró la mujer, él estaba vestido de negro completo. Tenía una cadena y en la cadena yo veía que tenía como 2 angelitos ahí pegados. Y un nombre, yo estaba leyendo el nombre. Tenía un collar, pero ese collar tenía un collar con símbolos satánicos. Cuando él entró, nada más con él entrar, yo dije, Dios mío, este hombre es satanista. Desde que lo vi. Ok, le dimos la bienvenida. Cuando hablamos ya, eran cristianos, supuestamente. Cuando comenzamos a orar, yo ya después que terminé el culto, le hicimos la administración. Yo me acerco primero a la mujer, comienzo a orar por ella. Los espíritus se manifestaron y comenzó orando. Comenzaron a salir la babasa, esa flema. Comenzó a recibir liberación. Pero cuando agarro yo al hombre, era un hombre casi de 2 metros, un hombre altísimo. Estoy orando, yo oro, no pasa nada. Yo veo una visión. Dios me muestra una visión, un camino. Y yo veo que el camino de él no es recto. Yo veo que el camino de él se dobla. Y yo digo, veo que tú tienes, una vida contraria a Dios. Porque, por eso le digo, la gente puede hablar de boca, pero cuando hay visión y hay revelación de Dios, olvídate que tú vas a encontrar. Por eso yo le digo, siempre yo hablo mucho de nosotros como ministros de liberación, que si no oramos, no, vamos a ser engañados, porque yo podría decir que sí, que es verdad que son cristianos, porque si ellos me dicen que soy cristiano, ¿cómo yo le voy a decir lo contrario? Y yo lo tenía como cristiano, aunque yo sé que sentí en mi espíritu cuando ese hombre entró algo. Y luego lo veo, hermana, literal, atado. Lo vi así. Otra visión, lo veo como cuando agarran a una gente con cadenas y lo enrollan desde aquí hasta la panza, hasta la barriga, así. Cuando yo digo, te veo atado, entonces no pasó nada, no hubo ninguna acción. Cuando entonces yo le dije, repite conmigo, y lo hice hacer la confesión de fe. Y cuando yo le puse que diga, acepto a Cristo y renuncio, hermana, automáticamente ese hombre comenzó a temblar. Y cuando tiembla, óigame, ese espíritu apretó los puños. Imagínate un hombre de casi 2 metros. Y ese espíritu lo agarró. No fue que como decimos, una persona atada, no. Poseída. Esa persona no sabía lo que estaba haciendo. El demonio cogió control total. Dice un refrán que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ese espíritu era un espíritu de rebeldía. Se manifestó con rebeldía y comenzó a golpear las sillas con los pies y a gritar, pero ¿usted sabe lo que es chillar? Se puso rojito y comenzó a golpear y con el puño quería comenzar a golpear a la gente. Fue un momento tenso. Gracias a Dios
que para la gloria del Señor, porque no somos nosotros, el Señor nos da la autoridad, sabemos que tenemos la autoridad en Dios, por eso es que ellos te meten miedo. Eso era para tú correr, aunque tú tuvieras a Dios. Eso era para tú correr, porque agarrar el puño un hombre grandote, una iglesia en donde son nuevos creyentes todos, que no saben, porque la iglesia, yo con ellos no puedo meterlo al grupo porque todavía no están para eso. Pero para la gloria de Dios, por eso le digo, cuando usted sabe que usted está llamado para eso, mire, pueden gritar, pueden chillar. Entonces, cuando yo me le pongo al frente, oye, yo me veía chiquita, yo soy alta y yo me veía chiquita. Y todavía le dije, cuidado, aquí no. Y me le pongo al frente. Por dentro, sinceramente, hermano, yo decía, Señor, ya yo di la palabra, Jehová, guárdame aquí, porque si ese espíritu con la mano de ese hombre me agarra, me va a mandar al otro lado. Porque mira, hermano, con la mano así, y de hecho con esto aquí, porque Dios, los ángeles le tenían la mano que no la podía mover. Él estaba así, pero él no podía. Entonces lo que hizo fue con esto de aquí, me hace así. Y entonces vuelvo y le enfrento y le digo, cuidado, aquí no. Suéltalo. Entonces ahí hay un punto. Y se lo digo porque cuando hay manifestaciones demoníacas, es muy importante utilizar la autoridad y no retroceder. Aunque usted no sienta a Dios. Porque hay momentos que usted está echando fuera un espíritu y usted no siente los ríos de Dios, pero tiene la autoridad. Y una de las cosas que los espíritus van a hacer, ellos van a seguir insistiendo para que usted baje la guardia, o salga corriendo, o cierre la puerta y lo deje ahí solo. Que eso ha pasado. Que ha habido manifestaciones y como la iglesia no han tenido experiencia, los demonios no quieren y agarran y entonces lo dejan solo el demonio y se va corriendo todo el mundo. No. Pero para eso Dios nos dio la autoridad. Fue una experiencia que viví que dije, mira, pero hay algo más importante que pasó ahí. Cuando entonces me le enfrento y le dije, cuidado, aquí no, y lo suelta. Siguió gritando, ¡ah! Entonces como ya no podía hacerme, y es que tenía los ángeles, tenía la mano atada, porque él no podía, él no la levantaba, la tenía ahí. Y con que chocaba era con esto y con los pies, porque la mano no la podía. Porque ahí era, por eso lo que entraron último, hablábamos de que en las iglesias hay ángeles asignados. Y usted tiene ángeles de Dios, que no está solo. Entonces, por eso es que cuando usted sabe que usted tiene un área, y el área de liberación exactamente, no opere porque usted sienta a Dios. Hay momentos que usted no va a sentir a Dios. Y yo cuando recuerdo que cuando pasó esto, yo no estaba sintiendo a Dios. Sabía que Dios estaba ahí porque estábamos en una administración y sí había la presencia de Dios. Pero en ese momento era usar la autoridad de saber que quien aquí manda es Dios. Y que tú viniste a irrumpir un lugar que no es tuyo. Y te equivocaste y te vas. Entonces cuando pasó eso ya no tuvo más. Cuando seguía gritando ¡ah! Y cae al suelo. Cuando cae al suelo, seguí. No le ministré liberación porque yo sabía que había muchas cosas que trabajar en ese hombre. Entonces, al saber que había que prepararlo, yo no seguí con la liberación. Porque por eso es el conocimiento. Una persona que prácticamente no es cristiana y la mujer decía, yo te lo dije que nada más tú vives nada más haciendo brujería. ¿Te ve? Y era cristiano. Entonces, una persona aquí, así, yo no me puedo detener a hacerle liberación, no. Ese espíritu como se manifestó porque cuando se está orando y está la presencia de Dios, ellos se manifiestan. Entonces, al manifestarse, hay que hacer algo, pero no dedicarse a hacer una liberación como uno hace una liberación normal. Lo dejé, cayó al suelo y lo dejé. Cuando despierta, yo seguí ministrando, dije, tranquilo, déjenlo tranquilo. La mujer, la esposa se quedó así, temblando. Cuando él despierta, que se levanta, era así que estaba. Yo sabía que los demonios estaban ahí, pero yo no voy a hacer liberación, porque entiendo que ese hombre hay que prepararlo. ¿Qué pasó? Y ahí es donde está el peligro. Recuerden que yo les decía a ustedes, cuando vayan a hacer una liberación, ustedes que saben que van a hacer una liberación, nunca hagan una liberación solos. ¿Sabe lo que ese hombre hizo? Cuando yo estaba en su juicio cabal, me dijo, ¿qué fue lo que usted me hizo? ¿Por qué yo tengo la garganta así? ¿Por qué me duele la garganta? Yo estaba bien. ¿Qué tú me hiciste? ¿Que me hizo algo porque me duele la garganta? Yo le dije, no. Los espíritus ahí, le dije, pregúntale a su esposa.
Y la esposa le dijo, ¿qué es lo que te han hecho? Yo mi hermano vi que tú estabas gritando como un loco. Entonces, como él no se dio cuenta, yo no estaba gritando, porque los demonios lo tomaron el control. Si yo estoy sola ahí, ese hombre, tengo problemas. ¿Quién le dice a él que yo no le hice algo? Un golpe, le di un golpe. Porque como los demonios tomaron el control, él no se dio cuenta ni que gritó y él se ve, la última que estaba frente a él era yo. Usted ve lo importante de que cuando se haga una liberación, y así mismo, en ese caso él decía que yo le hice daño en la garganta. Por ejemplo, ese espíritu puede poseer a una mujer y a un hombre que lo está liberando y puede decir, tú me hiciste algo, tú me tocaste. Pero se lo cree la persona porque no sabe lo que pasó. Entonces, como ministro de liberación tenemos que ser muy sabios. Nunca, nunca vaya sabiendo que va a ser una liberación solo. No. Porque si los demonios se rebelan, pueden usted caer en un problema porque ellos le pueden hacer creer a esa persona, como esa persona perdió el conocimiento porque estaba poseída, no sabe lo que pasó y le pueden indicar, no, él te tocó. Él te hizo esto, te tocó aquí, te hizo tal cosa. Y pueden caer en problemas y desacreditarte. Pero si usted anda con testigos y hay más personas ahí, porque aunque Dios es nuestro testigo, pero Dios dice que nosotros tenemos que también ser astuto, inteligente, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, el que va a ministrar liberación tiene que ser muy cauteloso. Otro principio importantísimo, estamos hablando de las manifestaciones de estos espíritus. Cuando ya yo lo vi, yo sabía que ese hombre practicaba la hechicería. Ya luego claro, los collares que él tenía en la mano, en esto yo se lo dije. Y otra cosa que para los que han entrado, que no se lo he dicho en otro, lo he dicho otras veces, pero para los nuevos. Cuando hay personas que tienen amuletos en su cuerpo, resguardo. Ejemplo, él tenía en la cadena ese símbolo que era de 2 ángeles mujeres que tenía en la cadena. Yo dije, esto es un resguardo. Esto es satánico. No, pero si eso me costó mucho dinero, yo digo, bueno, yo te digo lo que hay. Si tú quieres, porque eso eres tú que decides. Nunca le imponga a la gente. Nunca vaya a las casas de una gente a romper cosas. Esto ha pasado. De gente que dice, mire, esto no es de Dios. Y comienzan a coger cosas. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Usted no tiene la autoridad para hacer eso. Usted se está buscando un problema. La persona es la que tiene que decidir, como a nadie se le puede obligar a liberarse. El ministro de liberación tiene que ser muy prudente. Se le dice a la persona que necesita liberación, pero no se le puede imponer. Yo recuerdo en épocas, yo claro no sabía de esto, no tenía la experiencia, de gente que iba y me decía, mira, este muñeco, este es de Dios, y rompé no. ¿Y qué hice? Le dije, no. Me dijo, bueno, está bien, se la quitó, bueno, me la quito, téngala, tómala. Digo, no, agárrela usted, yo voy y lo acompaño y vamos a tirarla. Nunca lo haga usted, porque quien hizo el pacto fue él, y el mismo que lo hizo es que lo tiene que deshacer. Él tenía también como un guillo también, que la misma mujer fue que me dijo, mire, él tiene algo en la mano, un amuleto también. Le dije, eso también, sí. Tenga, no, venga. Le di una servilletita, lo enlió. Le dije, ven, vamos a meterlo aquí dentro en esto, donde nadie lo coja. Y lo tiro. Ahí te va, en el nombre de Jesús. Pero no se mete usted en ese lío. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un trabajo, y esa experiencia yo la viví y aún Dios mandándomela. Estamos hablando de agrupaciones demoníacas, de manifestaciones, pero este punto es importantísimo también para que usted no se busque problemas, aunque en liberación, por más que usted vea, hay represalia. Dios te guarda, no hay que temer. No hay que temer. Dios te guarda. Ahora bien, ¿sabe cuándo Satanás más te ataca? Cuando tú no estás haciendo lo que Dios quiere.
ahí es donde Él te ataca para que tú no lo hagas. Entonces, en el momento que tú haces lo que Dios quiere, hay una protección de Dios sobre tu vida. En un momento determinado, ráfaga, claro, porque es como una guerra. Te dan y tú dan. Tú tienes tu chaleco antibala, tu chaleco protector, te tiran la bala. No es que no te la tiren, pero estás protegido. Así mismo pasa en el mundo espiritual. No es que el enemigo no te va a atacar, pero estás protegido. Y si acaso sucede algo es porque Dios lo permite, pero tú estás protegido. Entonces, hay gente que dice, no, esa área es muy peligrosa. Yo no me meto ahí, liberación. No. Hermano, si usted te ha llamado a liberación, entre. La guerra viene cuando usted no entra. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que Dios, no está haciendo algo que Dios te está mandando y tú estás en rebeldía. Y si estás en rebeldía o no estás haciendo lo que Dios quiere, entonces tú estás en problema. ¿Y qué pasa? Mire, este caso también lo he hablado, pero para los nuevos. Es un punto importantísimo. Una vez el Señor, una hermana, una pastora, se le convierte una chica. Esa chica tenía un altar que viene de generación de su mamá. Un altar de brujería. Cuando la pastora me dice que vaya con ella a derribar ese altar, yo le dije que iba a orar. Sí, que si Dios me decía. Y yo creo que le dije que no podía. No, yo creo que le dije que no podía. Y yo recuerdo que me sueño que Dios me dice, ve, que vaya. Entonces yo la llamé, yo dije, pastora, vale, yo voy ahí, porque el Señor me dijo que vaya. Cuando llegamos ahí, amada, mire, cometimos un error que después fue que yo me di cuenta lo grave de ese error. Y lo viví, y viví la experiencia de la imprudencia que yo hice. Pero Dios me lo permitió para entonces que sucediera eso, para entonces enseñarme a mí y poder aconsejar a otro para que no le pase lo mismo. Vengo yo con la pastora, la doy igual, la experiencia de República Dominicana. La chica está muy mirando, ella está mirando y nosotras somos las que estamos desbaratando el altar. La que lo puso está muy tranquila. Ahí mirando que estamos rompiendo. Ahí comenzamos a romper fotos, a cortar, a romper todo lo que había ahí. Y nosotros metiendo en bolsa y rompiendo, y ella ahí. Y en el nombre de Jesús, y el teatro, y ahí te sale de aquí, y rompiendo. Y la muchacha tranquila. Cuando nosotros agarramos todo eso y le dimos, vamos a llevarnos ahora para allá, para la basura, y meterlo ahí. Fuimos y llevamos nuestras cosas para la basura. Pues déjeme decirle, muy bien, y había una influencia diabólica terrible. Claro, los demonios están viendo lo que estamos haciendo. Pues déjeme decirle que en la noche, en la madrugada, yo no dormí ni en mi casa. En ese tiempo. No, en ese tiempo yo estaba viviendo en la iglesia, pero yo dormí en la casa de la pastora. Mira cómo esos demonios saben. Ellos fueron allá a la casa de la pastora. Y yo recuerdo que cuando yo estoy tiré en el suelo de silicio y eso, que yo fui en obediencia a Dios. Yo no estaba en desobediencia. Y estaba en comunión, buscando a Dios fuerte. Cuando llegaron esos espíritus, hermana, mire, cuando llegaron, yo sentí que me arroparon. Y era a matarme que iban. No me mataron, porque porque realmente Dios estaba conmigo. Pero ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Porque cometí una imprudencia. ¿Cuál fue la imprudencia? Yo misma desbaratar el altar. Eso no nos corresponde a nosotros. Me tuvieron al matar. No me mataron. Porque como les digo, Dios estaba conmigo. Y sé que Dios lo permitió para esa enseñanza. Nunca, pero nunca, por su propia vía, agarren. Agarren, no, solo diríjanlo. Mira, esto no es de Dios, ¿lo quiere quitar? Sí. Cógelo y mételo en la bolsa. Y usted lo pone a ellos mismos a quitar y a meter. Porque ellos mismos que lo pusieron, ellos mismos lo tienen que quitar. Porque ellos son los que tienen la autoridad. Yo no tengo la autoridad. Yo no puedo irrumpir en un terreno que no es mío. Entonces, ellos pusieron su altar y lo arreglaron ellos mismos. Pues usted mismo deshágalo y quítelo. Yo te apoyo. Te apoyo en el nombre de Jesús. Venga, quítelo. Esto no es de Dios. Quítelo. Venga, sí. Usted. Hágalo usted. Porque cuando la Biblia dice que aquellos hombres que bregaban con magia
trajeron un montón de libros. Dice que ellos lo agarraron y lo quemaron. Los mismos hombres, no fue, no lo quemaron los apóstoles, no. Los mismos adivinos, ellos agarraron sus libros de adivinación y lo metieron al fuego, porque es ellos, es su vida, es su privacidad. Entonces en República Dominicana se tiene esa costumbre, y por eso luego usted ve gente al poco tiempo descarriado. Hay un pastor que yo escuché que él se metió en ayuno y oración para derribar un altar de su mamá, de su abuela. Y él dice que acaba de ayunar, cuando fue a derribar el altar, fue un viento, a él no lo mataron los demonios, porque Dios tuvo misericordia. Porque sin permiso, fue a destruir un altar. Encima sin permiso, y eso que era de su abuela. Esto es muy delicado. Entonces, la prudencia es muy importante en un ministro de liberación, saber hasta dónde debe de llegar. El que no tiene orden, que ande, y a esos cristianos que van metiéndose a los sitios y tumbando cosas sin mandarle, se están buscando un problema, porque están metiéndose en un territorio que no les pertenece. Por eso que el libro de Judas dice que se ponen a hablar de cosas que no conocen, y a maldecir y a decir de cosas que no saben. El mundo espiritual es muy delicado, hay reglas, hay órdenes, y de hecho los mismos ángeles y demonios saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden translimitarse. Por eso es que otra cosa, un ministro de liberación no puede andar en desorden. Si usted es un miembro de una iglesia y usted está en liberación, usted tiene que andar, mire, más alineado que cualquiera, porque los demonios se someten a personas que son sometidas. Ellos no respetan autoridad si usted no está bajo autoridad. No. ¿Por qué a Jesucristo ellos lo respetaban? ¿Qué dice Jesús? Que Jesucristo se humilló hasta lo sumo, y Jesucristo obedeció hasta lo sumo. Si yo no soy obediente, puedo ser más ungido. A mí no me hable de que los demonios lo van a respetar. Problema se va a buscar. Entonces, el que es de liberación tiene que ser humilde. Tiene que practicar la obediencia. Aparte de todo lo demás de guardarse, otro principio importantísimo. Estamos hablando de todo esto, agrupaciones, pero ese punto es importante, que es necesario que usted lo tome como referencia para usted poder trabajar en ese campus que Dios le manda, y es que va a ser de bendición para muchas vidas, pero tiene que utilizar esos principios. Tiene que ser compasivo. El ministro de liberación, si no es compasivo, no va a ayudar, se va a cansar a los 2 días. Pero ¿por qué Jesucristo no se cansaba? Y Jesucristo tenía compasión de la multitud, aún sabiendo que eran malos. Porque Jesús tenía la compasión. Si usted no tiene compasión, usted va a ver una gente mal, hoy lo ayuda, mañana lo ayuda, y después dice, no, ya, esa gente ya yo no voy a seguir, no, ya me tiene cansado. Entonces, no está en el punto, porque para eso Dios lo llamó, para trabajar con esta gente que tiene esa área, porque una liberación no es un día y ya. Hay gente que usted va a tener que estar con ellos y llamándole y diciéndole, pues mira, métete con Dios, dándole pautas, instruyéndole, porque hay gente que cae en profundo, que esto no es nada más una liberación de hoy y ya vete para tu casa. Y luego de liberación la persona tiene más guerra, porque entonces están desde afuera los espíritus por entrar. Entonces, si esa persona usted no lo ayuda y le enseña ahora que ya te liberaron, no es que todo terminó ahora, tú tienes que llenar la casa y pelear desde afuera con lo que te está haciendo la guerra, y no lo permita que entre. Entonces, tiene que ser compasivo, tiene que tener misericordia. Si no, no está preparado para ese campus. Otra cosa importantísimo, el ministro de liberación no puede ser boca floja, soltar todo. No. Hay gente que todo lo dicen y dice que no, yo tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, somos una sola carne, yo le puedo contar. No, porque en una liberación la persona dice sus cosas íntimas. En una liberación la gente te va a decir el problema más íntimo que no se lo comenta a nadie, que a veces tiene hasta vergüenza de decirlo ahí. Entonces usted después va a decir, ay no, al esposo, mira, tú no sabes fulana de tal. Uy, en esa liberación lo que dijo. Mire, no se atreva, que usted tiene problemas con Dios. No se atreva. Entonces, un ministro de liberación
tiene que, lo que se queda ahí en liberación, ahí se queda. Yo, ejemplo, cuando hablo de liberación o de alguien que quizás tiene un problema, es como liberadores expresarle lo que hay para que ustedes sepan cómo. Pero yo no puedo ir diciendo, no, porque fulana de tal, lo que pasó, lo que le pasó, lo que hizo. No, yo tengo problemas con Dios. Porque hay que ser discreto. Usted la discreción por los poros ni a su almohada. Si estuvo allí y se reunieron, esa persona habló y esa persona expresó, ahí se quedó. Claro, ejemplo, como ministro de liberación, ese tema, claro, entre ministros, mire, tal punto, tal persona. Nosotros, ejemplo, lo de liberación, que nuestra hermana, ay, Dios mío, nuestra amada secretaria, ay, pero Dios mío, se me olvidó el nombre de mi secretaria. Usted puede creer que es justo Damaris. Gracias, Jennifer. Mi amada Damaris. Damaris si está por ahí va a decir, pero esto es imposible. Pues bien. Ay, Damaris. Amada Damaris, esto es imposible. Miren, estamos haciendo un registro porque Dios nos ha mandado a hacer un registro de liberación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, las liberaciones que hay, nosotros las damos y luego hacemos un resumen de cómo llegó esa persona y luego cómo está ahora. Eso son cosas internas dentro de lo que es el Ministerio de Liberación. Pero cuando yo le hablo de que nosotros tenemos que tener cuidado de venir y estar hablando con alguien, no, porque yo tuve una liberación, y había una persona fulana de tal, y hablando con los miembros de la iglesia, mira, yo estaba en una liberación y tú ves fulana, que es la de la adoración, ¡ay, telita! Hay que tener cuidado. Eso no se puede expresar. Solamente entre la persona, Dios y usted. En el campo, principalmente los pastores, los que son líderes, los pastores principales, que hay pastores ahí, está nuestra amada Isabel, hay dos Isabel aquí. Entonces, los pastores que están, es una bendición porque ellos saben quiénes son las mujeres o los hombres, porque en el Ministerio de Liberación tienen que trabajar los dos, los hombres y las mujeres de guerra. Entonces, que están llamadas a esa área. Entonces, cuando ya están formados, ellas forman su grupo de liberación. Y es una bendición. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sabe que ya hay un equipo de liberación, ellos ya saben que cuando se manifiesta un demonio, saben a quién hay que ir a buscar. Que no están todo el mundo asustado y todo el mundo gritando y chillando. En una liberación, una sola persona es la que dirige. Los demás oran, interceden. Los demás están, algunos pendientes, otros están orando, otros están leyendo, pero todos haciendo la misma vez en comunión, otros están discerniendo y el Espíritu Santo comienza a revelar también. Pero no tanto el mundo, en el nombre de Jesús, fuera, 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 y el otro fuera. Y dicen, pero ¿a quién le oigo? Porque todo el mundo está diciendo, no, es lindo. Mire, cuando el ministerio de liberación se hace en el orden que se tiene que hacer, es precioso. Bueno, la hermana Ilma, que está trabajando conmigo ahora, y de hecho está mucho conmigo en el área de liberación, está Altagracia, yo creo que Altagracia está por ahí también. ¿Por qué? Porque una hace la liberación y los demás apoyan la liberación. Pero cuando, ejemplo, en su iglesia sucede un punto, usted como liberador o usted como pastor, o sea, no hay que aglomerarse la gente ahí, ni todo el mundo gritar. Y ya cuando la iglesia sepa de que un solo se va a encargar de esto y los demás apoyan, ya no se ve un desorden. Saber cómo accionar a la hora de que hay un endemoniado. Entonces, cuando la iglesia, por eso estoy muy contenta porque hay pastores aquí, que ejemplo, hubo una liberación con unos pastores, ¿qué hicimos? Fuimos a esa liberación para que ellos vean cómo trabajamos en liberación, pero ya esa iglesia ya sabe cómo trabajar. ¿Qué hay que hacer? Es reforzar. Pero ya saben más o menos las herramientas y la manera en que se usa, y es precioso. Es que ese tipo de liberación personal es la que más me encanta, porque se va a la profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Otro punto muy importante, mis hermanos. Usted tiene que discernir cuando hay un problema de demonio y otro problema de paranoia. Yo hablaba el otro día de esto. Tiene que discernir. ¿Por qué? Porque hay personas que lo de ellos no es cuestión de demonios.
Lo de ellos es cuestión de que están obsesivos con algo. Y tienen una obsesión y una obsesión y una obsesión. Y piensan que son demonios, pero no. Porque hay personas que entran a un punto de lo demoníaco tan fuerte que se obsesionan con cosas y creen que todo es demonio, todo es demonio. Entonces usted tiene que discernir esto, porque cuando es algo ya, lo que tiene que ver los demonios, cuando la persona confesó, cuando la persona reconoció, cuando la persona pidió perdón, o sí tienen que salir. Porque la persona quiere. Es que tienen que salir óigame, por ley. Y no hay que gritar. Es que te va en el nombre de Jesús. No hay que gritarle. Dale una orden con autoridad, pero no hay que gritarle. Si usted le grita, bueno, yo grito porque yo a veces creo que quiero hablar suave y al final termino hablando fuerte. Pero en sí ahí no está la autoridad en el gritar. A veces te da autoridad porque te sientes seguro, perfecto, hágalo. No es que es malo. Pero sabiendo de que en el gritar no está la autoridad. Pero sí escucharle. Porque cuando la gente habla, entonces usted sabe lo que hay. Las circunstancias, no, esa persona lo que tiene es una obsesión. Que nos ha pasado. Hubo un caso que nos pasó. Que esa persona comenzó y que yo oía voz y que yo oía voz y que yo oía voz. Y al final, porque, claro, estábamos liberando. Los que eran demonios de verdad salieron. Y comenzó a botar babasa y babasa. Pero ya hubo un punto que no, nada, y era habla, y el demonio, y supuesto demonio hablando, y supuesto hablando, y que me dice, no, mire diablo, ya no hablaron con los demonios, dijeron, mira, tú, espérese, ahora, tú misma y tu mente ahora, dile que tú ahora no vas a escuchar voz, porque todos nosotros oímos voces, y le dijo, y ahí se acabó la liberación, se quedó tranquila de una vez. Porque, claro, los espíritus estaban, pero la llevaron a una paranoia, que ya ella creía que oía y seguía oyendo. Y entonces ahí hay que discernir, porque si es demonio, nosotros estamos con la autoridad de parte de Dios. Tú quieres que se vayan, entonces siguen hablando y no le hacen caso a nadie. Espérate, no. Entonces hay que discernir, y nosotros tuvimos y realmente sucedió así. La persona cuando fue descubierta que era su mente, que ya era parte de los demonios, que es verdad que habían demonios y salieron, que ya era su mente, se le habló y se le explicó. Se le explicó, mira, esto ahora hazlo así, tú cuando tú creas que eso, que tú tienes que voz y que tal, tú ahora, en el nombre de Jesús, porque a todos nos pasa que a veces usted dice, ay Dios mío, yo escuché como un pensamiento, ¿seré yo o no seré yo? ¿Qué usted hace? Sopesa eso. A todos nos pasa. Que a veces usted dice, ay Dios mío, pero como que me dijeron en mi mente tal cosa. Y a veces son espíritus que me dirán, a veces Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Pesar en balanza esto para saber si es de Dios. Si es de Dios, lo acepto. Si no, lo echo para allá. Y yo no tengo que estar dejándome llevar por voces y voces y voces. Entonces, eso, ¿entiende lo que le quiero decir? Entonces, en este punto hay que discernir, porque entonces usted hasta se frustra como ministro y dice, pero vamos a ver, yo lo estoy echando fuera y no me hacen caso. Y es porque ahí no hay demonio. Entonces, todo eso, ¿cómo llega? A través del discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo te va a hacer ver, y el conocimiento de cómo ellos operan, y saber que tú tienes una autoridad. Que si no es que la persona tiene pecado oculto, que si no es que la persona no quiere renunciar, algo hay. O no es demonio, o es demonio, porque para eso somos ministros de liberación, que Dios nos ha dado la autoridad. Entonces, esos puntos clave para saber. Y ya luego con el tema de las agrupaciones de demonios, ya vimos algunos, que trae la rebeldía, con qué viene la represalia, y hablamos también del espíritu de amargura, que son espíritus que van encadenando otros espíritus, y por qué vía ellos entran. Hemos hablado un poquito de esto, amén. Entonces lo vamos a dejar hasta hoy. Hay un tema que me estuvo hablando una persona, en donde me hablaba acerca de lo que son los espíritus humanos. Vamos a ver más adelante cómo hablamos un poco de esto. Es que yo no quiero entrar tan profundo, porque hay cosas muy profundas, hermano, que en liberación, usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? En República Dominicana se usa mucho acerca de que, le tiraron un muerto. No sé si en otros países se usa. En República Dominicana se habla de que cuando le hacen brujería a alguien, dice, le tiraron a esa gente un muerto. Hay situaciones de espíritus humanos. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar por esto, porque son temas muy profundos. El tema de las cárceles espirituales, lo hemos hablado. Bíblicamente lo podemos demostrar.
El tema de los espíritus humanos son reales. Lo que han oído lo que pasa en Haití, episodios de Haití que son reales, personas que de vender personas, que la persona termina, son cosas profundas. Pero vamos a ver cómo lo hacemos, porque si estamos trabajando en liberación, necesitamos entender todas esas cosas que van mal. Mire, las cosas que suceden en el mundo espiritual, ustedes quedarían boquiabierta. Gente que, ejemplo en Haití, que Haití, lo que somos de República Dominicana, que nuestro país es Haití, que está, otro país que Haití que está al lado, ahí hay gente que lo han vendido y esa vida lo han metido en burro, lo han metido en un caballo, lo han metido en un chivo. Mire, que usted va a decir, ¿cómo? Pues sí, eso es real. Pero bueno, más adelante, poco a poco iremos viendo, para que ustedes vean que el mundo espiritual es más real que el físico, y lo que opera es más profundo de lo que usted piensa. Así que prepárese la mente para que usted diga, Jehová, ¿qué es esto? Sí, y es mejor que usted lo sepa, porque si usted está aquí, que usted se le aparezca un caso así, que usted diga, ¿qué yo hago ahora? ¿Cómo lo hago? Porque se me apareció el caso. Porque hay que estar preparado para todo eso. Amén. Bueno, hasta aquí papá Dios nos ha ayudado. Gloria a Dios. Amén.